Hola, muy buenos días, muy buenas tardes muchachos. Bueno, damos inicio a lo que es los temas de nuestra clase de inglés 2, ¿va? Ok, para comenzar con esta materia, bueno, vamos a iniciar precisamente con un tema que es fundamental para nosotros. El verb to be in past form. El verbo to be en forma en pasado. Bueno, como ya recordaremos de sus clases de inglés 1, bueno, el verb to be no es otra cosa más que el verbo ser o estar. En inglés 1 ustedes lo tuvieron que haber revisado y bueno, lo recordarán que es el verbo to be en su forma en presente. Las tres formas que existen de esta forma sería el am, el is y el are. Esas son las tres formas del verb to be en presente. Pero ahora toca, como lo menciono, pues en su forma en pasado, ¿correcto? Entonces, bueno, vamos a revisarla. Para ello, pues precisamente la tabla que a continuación ustedes van a ver aquí, bueno, va a tener a los distintos pronombres personales que ya también se vieron en inglés 1 y que de alguna manera también se debieron de haber visto en alguna materia por ahí como, que se llama inducción al inglés, si en algún momento la llevaron. Si no, de todos modos, en inglés 1 se revisa este tema. ¿Va? Entonces aquí están los pronombres personales, el I, el you, el we, el they, el she, el he, el it, ¿correcto? Cada uno precisamente ordenado en su respectivo, primera persona, segunda persona, tercera persona. Ahora, ¿por qué agrego estos elementos? Bueno, porque finalmente van a ser fundamentales para comprender nosotros el tema. Recordemos que en el inglés el verb to be, o más bien, o en general los verbos, deben de llevar siempre el sujeto que los acompaña. Es decir, siempre se deben de anexar de esa manera. O sea, es decir, siempre va el verbo junto con el pronombre para que se entienda la oración, ¿va? Ok, bueno, vamos viendo. En el caso del verb to be en su forma en pasada, pues bueno, solo va a tener dos formas distintas o dos conjugaciones distintas. Recordemos que cuando hablamos de una conjugación es transformar el verbo, en este caso el verb to be, a la forma adecuada para el pronombre y también para el tiempo. Entonces, en este caso, el verb to be en su forma en pasado va a manejarse en dos formas en el caso del pasado. Estas dos formas van a ser el was y va a ser el were. De igual manera que las formas del presente, cada una de estas dos se va a utilizar con un determinado número de sujetos. En el caso del was, este se va a utilizar exclusivamente con el I, pero también con el she, con el he y con el it. Es decir, vamos a utilizar el was siempre con she, he and it. Y yo aquí agrego de todos modos una breve definición más o menos básica de cómo se entendería. Si yo digo I was, se entendería como si dijéramos yo era o yo estaba. Igual que en el caso de she was o he was, it was, también sería era o estaba. ¿Correcto? Entonces, esa va a ser de alguna manera la forma en que nosotros lo vamos a entender. Ahora, el where, particularmente el where, va a ser utilizado con tres sujetos distintos. Con el you, con el we y con el they. ¿Correcto? En este caso, entonces, cada uno obviamente tendrá su significado. Recordemos que el you tiene tres definiciones. Tú, usted y ustedes. Entonces, cuando yo combino you were, dependiendo de la forma en que se esté entendiendo, ya sea como tú, usted o ustedes, va a tener un significado distinto. Por ejemplo, you were, como tú, sería eras o estabas. Usted era o estaba. Ustedes eran o estaban. ¿Correcto? En el caso de we, bueno, se va a entender más como si dijéramos we were, diríamos éramos o estábamos. ¿Correcto? Entonces esa va a ser la forma en que se va a entender. They were, ellos eran o ellas eran o ellos estaban o ellas estaban. ¿Correcto? Entonces esa va a ser la forma en que se va a entender de alguna manera estas formas del verbo to be. Aquí pongo un ejemplo, dice permítame.
Ahí está. She was in the school yesterday. Ella estaba en la escuela ayer. Se fijan aquí, she was, ella estaba. Y ya su complemento. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa con la forma negativa? Como ya lo hemos ido viendo en algunas de las distintas oraciones anteriormente, o como ya las vieron en inglés 1, bueno, la negación en el inglés, pues básicamente siempre se hace a partir de solo agregarle un not. En este caso, was not, o simple y sencillamente, were not. ¿Correcto? Y bueno, aplica de la misma forma con los distintos pronombres personales y demás, ¿correcto? Solo que en esta ocasión, pues ya con el not anexado, pues sería como si yo le agregara ese no era, no estaba, y así sucesivamente con todos los demás, ¿correcto? Entonces, de esa manera es como funciona. Un ejemplo dice, she was not in the school yesterday. En esta ocasión hago el mismo ejemplo de la otra diapositiva, pero lo pongo en negativo. Entonces diría, ella no estaba en la escuela ayer. ¿Correcto? Entonces, bueno, así se va a entender lo que es el uso del verb to be. En forma pasada, tanto en su forma positiva como en su forma negativa. ¿Va? Entonces, bueno, hasta allí esperemos que nos vaya quedando claro. Recuerden tomar sus notas del tema y ahorita en un momento más de los ejercicios que van a realizar. ¿Va? Ok. ¿Qué ejercicio vamos a hacer? Bueno, vamos a trabajar primero con este pequeño ejercicio. Dice past form of verb to be. Forma pasado del verbo to be, como ya lo hemos mencionado. Fill in the blanks. Llena los espacios. Use was or were. Es decir, usa was o usa were. Dice, permítame. Dice, Mary and Susan were ill yesterday. ¿Por qué estoy utilizando precisamente, por ejemplo, en esta número 1, dice Mary and Susan were ill yesterday? Bueno, porque hablamos de Mary y de Susan. Sería como si estuviéramos hablando de ellas. Entonces, yo ya no voy a poner el they, porque yo ya tengo mi sujeto aquí, que es Mary and Susan. Entonces, ¿qué forma del verb to be utilizo para esta oración? Were, por hablar de ellas dos. ¿Correcto? Entonces diría, Mary y Susan estaban enfermas ayer. Entonces, ¿qué vamos a hacer precisamente es complementar las otras 5 oraciones con was o were. ¿Correcto? Ok, ese es mi primer ejercicio. Segundo ejercicio dice choose was or were and circle it. Es decir, se fijan, cada una de mis oraciones tiene un sujeto. Lo que vamos a hacer nosotros es seleccionar precisamente cuál es la opción que complementaría mejor esa oración. Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería? Was o were. Solo hay una opción. Recordemos que para saber cuál es la opción adecuada, pues vamos a tener que tomar en cuenta la explicación del apunte de hace un momento. ¿Correcto? Ok. Bueno, básicamente eso sería lo que es el uso del was y el were con el verbo to be, o así como formas del verbo to be. Si tenemos alguna duda, recuerden que pueden hacer llegar sus dudas directamente al WhatsApp o en su momento en las asesorías presenciales, pues también hacer sus preguntas, ¿va? Hasta aquí estaríamos terminando por el día de hoy. Si tienen alguna duda, recuerden, la hacen llegar.